proliferación anormal de... no, ese es de cáncer, perdón. ¿Qué es tumor? Es una masa. Es una masa, ¿no? Es un aumento de volumen de contenido distinto. Ahora, pueden ser tumores benignos o tumores malignos. Los benignos, de una estirpe anatomopatológica benigna, vale decir que no hay mitosis, no hay neoplasia, no hay atipia, y los tejidos neoplásicos o los tumores malignos son los que tienen pues esa característica, como su nombre dice, de neoplasia, ¿no? Que hay un aumento de células que van proliferando más allá de poder. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los tumores benignos de la nariz. ¿Qué son estos tumores? Que son pues masas, son crecimiento de células desorganizadas que pueden ocupar diversas partes de la nariz o de los senos paranasales. Bien, entonces los tumores pueden ser de células epiteliales, no epiteliales, puede haber, bueno, la sospecha clínica entre tumores benignos y malignos podemos obtenerla incluso visualmente, ¿no? Las características de los tumores benignos generalmente son delimitados, poco invasivos, no destruyen estructuras aledañas, salvo en algunos casos. Y el resultado definitivo, ¿quién nos va a dar? La biopsia. ¿La biopsia, estás seguro? El de estudio anátomo. La anatomopatológico. Entonces la biopsia es lo que necesitamos para entregarle al patólogo, ¿no? Y sacar ese pedazo. Pero si yo saco ese pedazo y me lo guardo en el bolsillo, pues no tengo diagnóstico. Tiene que haber un estudio anatomopatológico, ¿ya? Eso es vital. Y por cierto, haciendo un paréntesis, siempre que saquen algún tipo de tejido de una parte, siempre es una buena costumbre enviarlo a estudio anatomopatológico, ¿no? Aunque yo sospeché de que era una cosita benigna, o incluso en las hipertrofias de adenoides, de amígdalas, etcétera, que pues estamos casi seguros que es tejido sano, solamente hipertrófico, siempre es buena costumbre enviarlo a estudio anatomopatológico. Es mejor que el patólogo nos diga, es solamente células hipertróficas o es una amigdalitis crónica, que nos diga, ¿no? Hay células neoplásicas o atípicas en el tejido que nos diga. Entonces esa es buena costumbre, siempre, por muy pequeñito que sea, enviarlo a anatomía patológica, ¿ya? Hemos tenido casos que lamentablemente por X razones, recuerdo mucho de un señor que tenía, bueno, según él, en una clínica X lo habían operado de pólipo nasal. Le habían hecho el diagnóstico de pólipo nasal y lo habían operado. Y el pólipo nasal, ustedes saben, es benigno, ¿no? Entonces, pues lo botaron a la basura, no lo mandaron a anatomía patológica. Y a los pocos meses el señor viene con mayor tejido, ¿no? Y decía, pues, pero si solo hace 2 o 3 meses me han operado del pólipo, pero ya se veía un tejido más exuberante, ¿no? Y mayor destrucción, ya necrosis incluso ósea, en fin, ya se estaba destruyendo gran parte de la nariz. Cuando se le hizo una nueva biopsia y estudio, resultó que era un linfoma de células T. Entonces, siempre, como les digo, es buena costumbre enviar lo que quiera que sea siempre a anatomía patológica, ¿ya? Muy bien, entonces, entre los tumores benignos, existe pues derivados de tejido óseo, derivados de tejido cartilaginoso, derivados de tejidos blandos y de tejido epitelial, ¿no? Los que son de tejido cartilaginoso o óseo, su nombre lo dice, ¿no? Ósteo, hueso, coma, tumor, tumor de hueso. O condroma, condrocartílago, coma, tumor. Dentro de ellos pueden haber algunas pequeñas variaciones,
Por ejemplo, el osteoma, lo vamos a describir más adelante, pero igual les voy diciendo, el osteoma es un tejido óseo generalmente más circunscrito, se ve redondito, como es el tejido óseo duro, pero por ejemplo la displasia fibrosa es un tejido de crecimiento irregular de tejido óseo que invade muchas estructuras, ¿no? Muy típico de la adolescencia. Yo creo que lo vamos a ver más adelante. Hemangioma y meningioma prácticamente ya lo hemos visto, y el papiloma invertido es un tumor de tejido epitelial, pero también, si bien es cierto, algunos lo catalogan como benigno y otros como premaligno, porque lamentablemente el papiloma invertido tiene tendencia a degenerar a carcinoma, ¿no? Entonces, si sacan papiloma, hay que sacarlo bien todo y siempre irlo chequeando al paciente. Cuadro clínico en la mayoría de los procesos nasosinusales. ¿Qué va a hacer? Como son masas que ocupan un espacio, pues van a producir obstrucción nasal, que suele ser el primer síntoma. Puede haber rinorrea uni o bilateral, incluso por la propia obstrucción. Puede haber en algunos casos dolor, puede haber también epistaxis por el crecimiento del tumor, o muchas veces que el paciente lo anda manipulando, ¿no? Dependiendo de su localización, puede ocasionar molestias o alteraciones a niveles aledaños, ¿no? Aledaño a la nariz y senos paranasales, por ejemplo, están los ojos, están las células olfatorias. Por la parte superior estaría la fosa craneal anterior y por la parte posterior básicamente la nasofaringe. Entonces, dependiendo de y por la parte inferior el paladar, ¿no? Entonces, dependiendo de su extensión, grado de crecimiento, podría dar alguna manifestación en esos niveles. ¿Qué cosa nos va a determinar o cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente es la inspección, ¿cierto? La rinoscopía anterior, vale decir, mirar la nariz por la parte anterior, tal como lo hemos hecho con todos, o la mayoría de ustedes en práctica, ¿no? Con nuestro espéculo nasal y luz, mirar cuál es el contenido de la nariz y cómo están las estructuras nasales. En esas generalmente vamos a poder ver las tumoraciones a nivel de la nariz. Si es a nivel de los senos, ya resulta un poquito más difícil, ahí sí vamos a necesitar de exámenes auxiliares. Y ver la parte posterior de la nariz, la nasofaringe, ver las coalas, ¿no? Eso lo podemos hacer por la rinoscopía, ¿qué ve el cursor, no? Sí. Rinoscopía posterior, que es con un espejito, que miramos la parte posterior de la nariz. O mucho más fácil, menos molesto para el propio paciente, más fácil, podemos verlo en la televisión, podemos grabar, fotografiar, etc., que sería pues hacer con un endoscopio nasal, sea rígido o sea flexible, ¿no? Entonces, mucho para el diagnóstico de los tumores es mirar sea con visión simple o con visión endoscópica. Bien, entonces, si los tumores nasosinusales, como ya les decía hace un momento, crecen hacia los ojos, van a dar alteraciones oculares. Si crece hacia fosa anterior, va a dar manifestaciones neurológicas. Por eso es importante también saber evaluar los pares craneales, que ya lo hemos hecho en nuestra primera clase, ¿no es cierto? Bien, entonces nos va a ayudar en algunos casos las exámenes auxiliares como las radiografías, mucho más la tomografía, que viene en diversos cortes, y como ya hemos estado viendo en la práctica, cuando pedimos una tomografía de senos paranasales, incluso nos vienen 3 tipos de cortes, ¿no es cierto?, que podemos ver por distintas angulaciones
las estructuras nasales y la formación de tumores en este caso, ¿no? Entonces, podemos incluso ser hallazgo radiológico de algunas malformaciones. Mucocele, por ejemplo. El mucocele, ¿qué significa eso? Muco, moco. Y cele, como una herniación, son como bolas de moco que se forman en los senos, porque por alguna razón se obstruye el ostium de drenaje de los senos, entonces ahí se acumula moco y va incrementando de tamaño, ¿no? Entonces los mucoceles a nivel de la nariz es más frecuente a nivel frontal y a nivel de los senos etmoidales, ¿no? Y el otro que puede, bueno, aquí en la tomografía estamos viendo un osteoma, miren aquí una pequeña malformación, evidentemente ósea por la estructura. Y miren aquí abajo, está en el seno maxilar derecho, una masita bien circunscrita y bien redondeada. Esto es un quiste de retención en el seno maxilar derecho. Igualmente, que se ha cerrado el orificio de alguna glándula mucosa, entonces el moco se sigue produciendo, entonces va incrementando el volumen de eso y va creciendo el epitelio y va formando una bolita de líquido que sería un quiste, ¿no? Una bola de moco en este caso. Entonces la radiografía, las tomografías, como ya dijimos, nos van a ayudar para saber diferenciar y o diagnosticar estas estructuras dependiendo de dónde están. Entonces, dentro de los tumores benignos, hemos visto que ya hemos hecho una clase de pólipos nasales, ¿no es cierto? Entonces, el pólipo nasal es un tumor benigno, que estaría dentro de este grupo, pero se lo estudia un poco aparte porque su manejo y su casos de presentación es muy común, ¿bien? Y el manejo es un poco diferente al del resto de los tumores. Entonces pueden haber quistes de retención, pueden haber mucoceles, pueden haber granulomas, misetomas, en fin. Y en los derivados de tumores epiteliales vamos a ver el papiloma invertido y el adenoma pleomorfo. Dentro de los tumores epiteliales, osteoma, condroma, fibroma, que ya lo hemos estado mencionando hace un momento. Entonces, todo lo que termina en goma es tumor y generalmente benigno, ¿no? Bien, entonces aquí igual otro listado de diversos tumores que podemos encontrar. Benignos, tanto malignos a diversos niveles y con diferentes características. Esto ya lo hemos visto. Entonces miren, por ejemplo, aquí en el seno etmoidal hay una masa que incluso ha roto lámina papilácea, que sería aquí, esta lámina que divide el etmoides y la nariz del ojo, es la lámina papilácea, ¿no? Entonces, ya hemos hablado en sinusitis, por ejemplo, si hay sinusitis etmoidal, y sobre todo en los niños, que la lámina papilácea es más delgadita aún, entonces fácilmente pueden atravesar los gérmenes y producir una celulitis periorbital. Pero en este caso que se trata de un tumor, y por lo visto es un tumor de origen neural, es un especio neuroblastoma que rompe la lámina papilácea y va creciendo hacia el ojo y empujándolo. Muy bien, los cordomas son otro tipo de tumores, los schwannomas, que ya lo hemos visto también. El schwannoma, que es de también un tejido nervioso, son las células que envuelven a los nervios, ¿no es cierto? Meningiomas, también ya lo hemos visto. Adenomas, ectópicos en sitios donde no debe hacer,
También puede haber pequeños quistes sebáceos. Los quistes sebáceos, sobre todo a nivel de donde hay epitelio de piel normal, ¿no? Por ejemplo, en el vestíbulo nasal, que pueden haber quistes sebáceos o dermoides. Los quistes mucosos, igual, que pueden estar desde el vestíbulo nasal hasta estructuras más internas. El tratamiento para la mayoría de los tumores pues es eminentemente quirúrgico, ¿cierto? Es retirar esa masa que ha crecido y que generalmente está obstruyendo para restituir la permeabilidad nasal. Aquí, por ejemplo, en esta tomografía, un pequeño quistecito a nivel del vestíbulo nasal. Lo ven tomográficamente y luego está en vestíbulo. Está en la parte bien anterior y son muy fáciles de ver. Reiterando, los mucoceles, que son acúmulos de moco en los diversos senos paranasales, y normalmente el moco es aséptico, no está infectado. Es una bola de moco que por la cantidad y por el crecimiento persistente del mucocele, si no se le diagnostica a tiempo, la parte mala es que puede ir destruyendo un poco y desplazando un poco estructuras óseas. Incluso aquí en el mucocele frontal puede destruir la lámina craneal anterior y protruir hacia la parte externa, ¿ya? Entonces, y como les reitero, el mucocele puro es contenido aséptico, es moco puro. Pero por alguna razón podría infectarse este mucocele y ya llegar a ser un piomucocele. En ese caso ya necesitaría un tratamiento antibiótico adicional, ¿no? Y el tratamiento para retirar pues, el mucocele o el piocele en estos casos siempre va a ser quirúrgico. La etiología del mucocele, primero la obstrucción de algún ostium de drenaje, la retención de la secreción mucosa, las infecciones que pueden contribuir a cerrar o siniquear los ostiums de drenaje y la dilatación quística, o a veces también podría ser de origen congénito. Los mucoceles pocas veces dan sintomatología, pero si la dan puede ser cefalea, como ya hemos dicho, si desplaza ojo, llega hacia tocar el nervio óptico, puede producir diplopia, exoptalmo, pérdida de la agudeza visual, el ojo desplazado, ¿no? Por ese desplazamiento de este tumor renal. Pero si está en la nariz solamente, solo puede dar rinodea, cefalea y obstrucción. Y el tratamiento, pues ya hemos dicho, quirúrgico, ¿cierto? Entonces, un mucocele, están viendo una bola de moco, que el tratamiento es quirúrgico y se normaliza al retirar eso. Entonces, el tratamiento, ahora que estamos en la era de la endoscopía nasal, puede ser vía endoscópica, pero antes se hacía pues vía abierta, ¿no? Por ejemplo, aquí los mucoceles frontales teníamos que abrir piel, abrir la calota del seno frontal, exponer el seno y limpiarlo, ¿no? Ahora resulta un poquito más fácil drenarlo por la nariz. Y hacer ese abordaje abierto a veces tenía algunas complicaciones, como aquí ven, está hundida la parte de la calota anterior, porque de repente no se acomodó bien la parte de hueso que se sacó, o bueno, pues no ha habido un buen soporte y se ha hundido esa parte ósea que hemos destapado para la cirugía. Bien, los quistes de retención, ya hemos hablado, los quistes de retención lo hay a nivel de varias estructuras, no solamente a nivel de la nariz y de los senos paranasales que producen moco, sino también lo hay a nivel de la faringe, tanto en la oro e hipofaringe. En las amígdalas hemos visto ya estos días unos quistes de retención, suele ser frecuente a ese nivel también.
y también a nivel de la hipofaringe. Pero hablando de la nariz, también hay estos quistes de retención que suelen ser más frecuentes a nivel de los senos paranasales. Y los reconocemos radiológicamente por esa imagen bien redondita que tienen, ¿no? Por ejemplo, ahí donde no está marcado de rojo, no podemos pensar que es una sinusitis porque no hay un nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir? Es como esto, como líquido emposado debajo y aire arriba. Pero el nivel hidroaéreo, miren, es más o menos un nivel homogéneo o tiene su pequeña cavidad para arriba, ¿no? En cambio, el quiste es una bolita. ¿Me dejo entender, no? Bueno, pueden haber granulomas a nivel de la nariz que generalmente pueden ser secundarios a algún tipo de manipulación de la nariz. El tratamiento de todos estos siempre es quirúrgico para extirpar la tumoración. Hay un tipo de tumor que se llama pólipo de Gilliam o pólipo antrogoanal, porque es muy típico que nace del seno, del antro, del seno maxilar, sale hacia la nariz y generalmente se extiende hacia la coana. Es unilateral a diferencia de la poliposis nasal que conocemos que es bilateral. Entonces el tratamiento igual va a ser quirúrgico, ¿no? A ver, podemos encontrar también este papiloma exofítico, las famosas verrugas que habían antes de la piel, puede también crecer a nivel así del vestíbulo de la punta nasal. Y bueno, el tratamiento pues es también tratar de extirpar radicalmente todo el papiloma, porque no solo es lo que se ve, por cierto, sino tiene una parte como una raíz que está metida adentro. Entonces hay que buscarle la raíz para sacar todo, porque si no vuelve a recidir. El virus del papiloma humano, ya lo saben, lo conocen bastante, que produce este tejido de granulación, ¿no? A nivel de muchísimos lugares. Puede ser en la nariz, muchas veces la contaminación seguramente es por la digitomanía. Lo más común es a nivel de la boca, ¿no es cierto? Pilares anteriores, úvula, y también lo hay en laringe, lo hay en los genitales, que incluso esto se considera como parte de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Por eso incluso las vacunas del papiloma humano para prevenir estas malformaciones. No solamente, bueno, el papiloma en sí es un tumor benigno, pero lamentablemente dependiendo de la cepa del papiloma puede tener tendencia a degeneración carcinomatosa. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿qué más? Los papilomas son estas tumoraciones biotocantes que acabamos de ver, un epitelio pavimatoso epidermoide. Aquí ya viendo esta imagen, donde lo ven, yo creo que lo van a reconocer, ¿verdad? Sí. Y ya hemos visto bastantes papilomas en orofaringe. Bien, y existe un tipo de tumor que en el aspecto visual se parece un poco a los pólipos, solo que son más chiquitos, más duros, más invasivos, que generalmente invaden la pared del cornete y del meato medio, ¿no? Causan obstrucción, como decimos, su patología es básicamente una hiperplasia epitelial de la mucosa, pero lo malo que tiene es que tiende a degenerar a carcinoma. Esta es la imagen del papiloma invertido. Otra diferencia con el pólipo, miren, porque parece pólipo, ¿no? El pólipo es más, no sé, un poco más brillante, una capita más lisa, en cambio este es un poco más rugosa, y el papiloma generalmente es unilateral, en cambio la poliposis nasal es bilateral. Por ejemplo, este diagnóstico, ¿quién nos lo da? El estudio anatomopatológico, ¿no? La sospecha podemos tenerla por el aspecto, por la dureza,
porque cuando lo agarramos y lo sacamos, quizás está más duro, más adherido, a diferencia del pólipo, lo agarras y sale muy fácilmente. Bien, entonces ahí hay que hacerle el diagnóstico diferencial, y si es que diagnosticamos papiloma invertido, siempre, disculpen por favor un momento. ¿Qué parte mala tiene el papiloma invertido? ¿Qué invade? Se transforma. Invade el tejido y que degenera a carcinoma. Eso es lo más malo que tiene. Oye, Los tumores óseos y cartilaginosos son fáciles de reconocer porque generalmente son bien circunscritos, si lo tocan son de aspecto pues pétreo, hueso, y poco no se mueven, son duros, de crecimiento muy lento, y radiológicamente lo van a reconocer porque es bien circunscrito y es de estructura ósea, ¿no? Los osteomas son más frecuentes también en los senos frontales. Se dice que puede tener algún antecedente traumático o pues embriológicamente se queda algún esbozo y hay un incremento de su crecimiento óseo en un lugar anómalo que produce una osteogénesis a un nivel donde no le corresponde. Como decíamos, es asintomático, de crecimiento lento, dependiendo del tamaño puede producir obstrucción y dependiendo de su localización, si está cerca de un ostium de drenaje, por ejemplo, va a cerrar el ostium y va a producir como complicación mucocele o sinusitis. Bien, y puede haber también algo de cefalea, ¿no? Y si está fuera de la nariz, hacia donde crece, puede haber diversos desplazamientos, como acabamos de ver, si es en el ojo, va a desplazar el ojo. El tratamiento depende también del tamaño, de la localización y de las complicaciones que pueda hacer. Si es bien pequeñito, si no está cerca de un ostium de drenaje, si no obstruye, si no hace nada, podríamos observarlo nada más y poder quedar así, ¿no? Pero si está obstruyendo un ostium, hay que sacarlo para evitar las complicaciones del mucocele o de la sinusitis, ¿no? Entonces, más frecuente a nivel del frontal y en menor cuantía de los hemoglobos. Miren, aquí está un osteoma frontal, aquí hay otro, en cambio aquí hay una extensión mayor, esto ya es otra cosa, ahí sí ya hay invasión de la órbita y invasión del cerebro, ahí sí ya necesitaría otro tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, cuando se saca el tratamiento quirúrgico, pues no se saca toda la bola ósea para dejarlo libre y evitar las complicaciones. Ahora, un tipo de tumor óseo muy peculiar, digamos, es la displasia osteofibrosa. Es un tipo de crecimiento óseo, generalmente de tejido óseo esponjoso, de tipo fibroso, que crece de una forma anómala y crece pues en una forma desordenada, ¿no? Como ven aquí está una displasia fibrosa, a veces se extiende en toda la cara, a veces se extiende más hacia el ojo, son estructuras que van creciendo aquí, miren, hacia la parte posterior, hacia los moldes, hacia la hipófisis, y puede generar grandes deformaciones de la cara. Entonces, esta displasia es más común a nivel de mujeres y a nivel de la etapa de la pubertad, de la adolescencia, digo de la adolescencia, claro,
y su crecimiento se detiene espontáneamente, muchas veces llegando a la adultez. Ahora, su crecimiento es lento y deformante, pero no siempre produce esta deformación tan grande como ven aquí, ¿no? A veces es un poco más sutil. No tiene una etiología muy precisa de por qué este tipo de tejido se expande así y se expande al azar, se expande en diversas formas. No es como el osteoma que está generalmente circunscrito. Entonces, dependiendo de hacia dónde crece, da malformaciones o alteraciones. Si crece hacia el ojo, hace exoftalmo, puede producir ceguera, diplopia. En esos casos, por ejemplo, que está desplazando el nervio óptico, habría que hacer una cirugía para descomprimir el nervio óptico. Pero como es parte del esqueleto mismo del cráneo, no es como el osteoma que crece así, circunscrito aparte, que yo lo arranco y lo saco todo. En este caso no, pues porque es parte del propio esqueleto, solo que está deformándose y extendiéndose. Entonces solo se sacan las partes que pudieran estar generando complicaciones, ¿no? Como acabo de decirles, si está comprimiendo el nervio óptico, habría que rasparlo para descomprimir el nervio. Si está haciendo exoftalmo, igualmente tratar de abrir un poco para que no se salga el ojito. En fin, pero no hay un tratamiento de una exéresis total, en este caso de la displasia. Y la displasia tiene, como le dije, se autolimita su crecimiento, generalmente llegando a la adultez. Esa es una característica muy típica del fibroma nasofacial, displasia fibrosa. Muy bien, muy felicito. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, pero ahí decía displasia y luego decía fibroma. O sea, ¿cuál de los dos? Displasia, tiene varios nombres, ¿no? Displasia fibrosa, displasia osteofibromatosa. Es como que su... Es lo mismo. Ay, Es ese tejido desordenado de la porque es una tumoración, como decimos, premaligna. Hay que saberla diagnosticar bien, a tiempo, tratar de hacer la exéresis total para evitar su degeneración a carcinoma. Entonces es más relativamente frecuente, de un 0.5 a 1.5 de casos por 100.000 habitantes. Es de los tumores nasosinusales, viene a ser un 90-91% de los tumores, generalmente unilateral y lamentablemente, como les digo, tiende a degenerar a carcinoma epidermoide. Puede aparecer a cualquier edad, sin embargo es más frecuente entre la quinta y la sexta etapa de vida. Tiene mayor incidencia en varones más que en mujeres y su afección es más unilateral y a predominio de los senos maxilar, etmoidal y frontal. Y su característica, como lo ven aquí visualmente, que se parece mucho al pólipo, pero la diferencia es que es un poco más pequeñitos, como si fueran racimos muy pequeñitos, y si lo tocan es más duro. Entonces, cuando se haga la exéresis y también va destruyendo, miren ustedes aquí, ha destruido la pared interna del seno maxilar y se está expandiendo hacia el seno y hacia la nariz, ¿no? Entonces, cuando se haga el tratamiento quirúrgico, hay que tratar de hacer la exéresis completa del tumor para poder liberarnos o prevenir su degeneración en papiloma invertido. Entonces, su principal síntoma es obstrucción nasal, puede haber rinorrea, puede haber epistaxis eventualmente, pero básicamente es la obstrucción nasal. Y requiere de tratamiento quirúrgico y un poco extendido en relación a las áreas que obstruyen. Como ven,
Su manifestación más importante, en un 97%, es la obstrucción nasal, puede haber un poco de rinorrea, epistaxis, y las demás manifestaciones ya son mucho más tardías y mucho más de las complicaciones. El tratamiento eminentemente quirúrgico, y ven ahí diferentes formas de papiloma invertido y diferentes grados de invasión. Si es que ya invade estructuras extranasales, como ven aquí, incluso cuando hay una invasión de las paredes de los senos, lamentablemente el tratamiento suele ser también bastante agresivo. Le sacan ahí todo el maxilar, le sacan una cara y dejan medios monstruitos. Entonces, antes de llegar a eso, hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz. A veces le sacan, miren, por ejemplo, aquí ha habido complicaciones en el ojo. Entonces le sacan el ojo, le sacan el maxilar, prácticamente toda la cara, media cara, y resulta bien molesto. Muy bien. Bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Dudas, preguntas? A ver, de todo el curso, la próxima semana es nuestro examen. Pero sí vamos a dar hoy, doctora, estos temas no